Bueno, vamos llegando ya al final, conforme al pedido de uso de la palabra. Si no hay más diputados de la comisión que quieren hacer uso de la misma, le damos la palabra a el diputado Mena, que me la pidió y ha sido invitado como autor del proyecto. Muchas gracias, presidente, por esta posibilidad de hacer uso de la palabra. Creo que está claro, a partir de lo que han expresado los representantes de los distintos sectores, de lo que uno palpa en cada una de nuestras provincias, en nuestros lugares, es que no podemos estar discutiendo si hay una situación de emergencia o no, más allá de lo que en definitiva se resuelva, más allá de la ley que en definitiva alumbre, hay una situación de emergencia. FEGRA lo advirtió con toda claridad, están en riesgo de cierre el 70% de los establecimientos hoteleros, gastronómicos, nos lo dicen en cada uno de nuestros lugares. Nosotros presentamos uno de los proyectos de ley que le dan vida a estos dictámenes en tratamiento a principios de abril, y fue justamente por la advertencia, yo le diría por la comunicación desesperada de muchos vecinos nuestros, propietarios de hoteles, de cabañas acá en la provincia del Chubut, cuando todavía no se avisoraba una cuarentena tan extensa, cuando parecía que iban a ser los 15 días iniciales y a todo evento 15 días más. Y estaba esa desesperación de decir, tenemos que afrontar todos los costos fijos, salarios y demás, sin facturar un solo peso. Y esta es la situación que con matices se reproduce a lo largo y a lo ancho del país, con esta característica federal, porque acá, a diferencia de otras actividades, no hay una centralización de esta actividad en un lugar. Habrá provincias con mayor importancia relativa del turismo, otras menos, pero esto es un problema que está en todo el país y que afecta a grandes, a medianos, a chicos, a empresas familiares, a autónomos, a cuentapropistas, a guías de turismo, a guías de pesca, a transportistas. Es un problemón que realmente afecta la supervivencia laboral, empresarial, de un sector que emplea a más de 650.000 personas y que, como se ha dicho tantas veces, es además el cuarto complejo exportador de la Argentina. Es decir, que acá hay además también en juego un interés de ese capital social que ha formado a la Argentina a lo largo del tiempo, que nos permite haber ido creciendo con independencia de los gobiernos y a lo largo del tiempo en la receptividad del turismo extranjero. Y si nosotros perdemos ese capital, si no sobrevive a esta situación, a esta crisis, el país va a estar más chico en este aspecto. Entonces, la emergencia está. Esto no se trata, yo también quiero decir, acá no hay una cuestión partidocrática, de disputa de blanco o negro. Creo que hay un ánimo de todos de encontrar la mejor solución para esto, que no es una ley de promoción, es una ley para salvar a todos esos establecimientos, a todas esas personas humanas y jurídicas incluidas en la ley de turismo de esta situación. Entonces, yo creo que acá no es un capricho por declarar la emergencia. La declaración de emergencia, en definitiva, es una cuestión que le da un pie, lo decía el diputado Cornejo, un fundamento constitucional a lo más importante, que son las herramientas que contiene el dictamen de minoría, que son las herramientas idóneas para poder mitigar esta situación. Entonces, en todo caso, lo que podemos decir es que acá no estamos ante dos proyectos en contradicción. Son, en todo caso, complementarios. El proyecto o el dictamen de mayoría tiene herramientas e instrumentos interesantes que apuntan sobre todo a incentivar el consumo. Pero eso está claramente orientado a la pospandemia, porque ¿qué sentido tendría incentivar un consumo en la actual circunstancia cuando hay normas restrictivas de la circulación, cuando no hay transporte aéreo, cuando no hay transporte terrestre, cuando no hay posibilidad muchas veces de transponer un límite interprovincial? No es la solución para este momento. Por eso el sector reclama, con todos sus matices y su variedad, una normativa de emergencia. Porque es cierto, la cuestión declarativa no soluciona nada por sí, pero tampoco hay una disposición en ese dictamen de mayoría a establecer
herramientas idóneas. Y acá estamos hablando, creo que esto se desarrolló suficientemente y todos sabemos de qué estamos hablando cuando se trató en la Comisión de Turismo. Hay instrumentos, sobre todo los de orden tributario, exenciones, diferimientos durante la vigencia de la emergencia, que está situada durante la cuarentena y un año más allá, porque también hay un consenso unánime en cuanto a que a este sector la crisis le va a golpear más allá de las medidas de restricción de la circulación. Le va a costar un año o dos al turismo volver a los niveles prepandemia. Entonces, esas medidas de tipo tributario, de diferimiento fiscal, creo que hay un caso muy ejemplificativo de esto. Ahora, cuando venga la declaración jurada de ganancias 2019, eso va a dar pie a la determinación de anticipos del impuesto a las ganancias 2020. Y nosotros claramente estamos diciendo, eso hay que eximirlo, porque ¿qué justicia tiene, qué razonabilidad podría tener hacerle tributar a todo este sector anticipos de ganancia 2020 cuando ya sabemos, no es necesario ser ningún genio de la economía para darse cuenta que no va a haber ganancias? Todo lo contrario, va a haber quebranto. Entonces, ¿qué justicia puede tener? Ya no en términos de darle una mitigación de problemas al sector, sino incluso de justicia tributaria, hacerle pagar anticipadamente por ganancias que no van a existir. Se habla también de la importancia o de la relevancia de los costos fijos. Se reclama como instrumento un anclaje de los ATP o de un símil ATP en la propia ley. Esto es para dar previsibilidad, seguridad jurídica, porque muchas veces tener esa certeza va a ser la diferencia entre disponer el cierre o la continuidad de un establecimiento. No es un tema menor lo que se juega. Por eso, realmente, cuando acá se hablaba de la apelación a la generación de consensos, bueno, realmente lo que hay que hacer es un punteo, un chequeo punto por punto de los dictámenes en tratamiento. Y realmente, el dictamen que auspiciamos, el que quedó en minoría en la Comisión de Turismo, es en base a proyectos, presidente, de diputados del oficialismo, de diputados de la oposición, recoge iniciativas del diputado Fernández Patri en términos, por ejemplo, de exención de anticipos y de retenciones. Fíjese si no ha sido el espíritu que nos ha movido de justamente resumir en ese proyecto de ley todos los aportes que consideramos instrumentos para superar o para morigerar los efectos de la crisis, aportados por el oficialismo, aportados fundamentalmente por un sector también muy importante que se ha hecho sentir en todo el país, el de los denominados autoconvocados. Nos sentimos realmente que hemos generado un producto legislativo que atiende a esta situación. Y realmente le invitamos al oficialismo a reflexionar sobre esto, porque, repito, no está en juego una cuestión de partidos acá. El gobierno de la provincia del Chubut, que no es de nuestro signo político, acaba de sacar un decreto declarando la emergencia en el sector turístico. Tal vez ese decreto le faltan las herramientas, los instrumentos concretos, pero acepta que hay una situación de emergencia. Hoy escuchaba al intendente de Puerto Madryn, que tampoco es de nuestro espacio político, y hablaba con los prestadores turísticos de una ciudad tan importante en materia turística como Puerto Madryn, diciendo que apoyaba la idea de declaración de la emergencia turística. Por eso a nosotros nos sorprendió, y nos sorprendió gratamente, que la semana pasada escuchábamos y leíamos algunos pronunciamientos de algunas cámaras que decían que se había llegado a un acuerdo con el oficialismo, que se había avenido a considerar el otorgamiento de medidas tributarias, de medidas en materias de ATP para incorporarlas a la ley. Por eso veníamos a esta reunión con la expectativa de que, más allá de que si reglamentariamente se puede modificar acá o no el dictamen, lo cierto es que si hay consenso, pensábamos que íbamos a trabajar sobre un documento concreto en donde iban a estar esa apertura, esa disposición que manifestaron los sectores, las distintas cámaras la semana pasada que habían recibido como anuncio del gobierno. Y lamentablemente lo que nos encontramos es que no hay nada de eso, que hay una persistencia en sostener el dictamen
de la Comisión de Turismo, el dictamen de mayoría de la Comisión de Turismo, que claramente deja insatisfecho a todo el mundo, que se ha expresado absolutamente todos los sectores, todas las partes de este sector, diciendo que no es ni siquiera suficiente, no es atinente para morigerar la crisis. Entonces también, y ratificando lo que decía el diputado Cornejo, nos gustaría tener una precisión sobre ese particular. Porque la verdad que lo que acá se han puesto son excusas. Lo de la invocación de los derechos del consumidor, sinceramente, presidente, me parece una excusa, porque la solución que arbitra, y que la explicó muy bien el diputado Martín y también el diputado Fernández Patri, la resolución que se arbitra para los conflictos de reprogramación o devolución son prácticamente iguales en los dos proyectos de ley. Entonces, ¿cómo viene algún diputado a decir que tiene un reparo para apoyar este dictamen de minoría fundado en el artículo 42 de la Constitución cuando los dos proyectos, más allá del detalle de uno y otro, son prácticamente iguales? Ninguno desampara a ningún consumidor. Ninguno le niega el derecho a la devolución. Lo que se hace, como bien se explicó quienes me precedieron en el uso de la palabra, se orienta la cuestión a lograr una solución acordada entre las partes, la reprogramación, la justa composición de los intereses de ambas partes, en donde ninguno es el causante de esta situación. Acá no hay alguien que ha incumplido por su propia voluntad, sino que hay una situación de fuerza mayor, incluso una decisión estatal que impide cumplir los contratos. Se dice también el hecho de que hay que esperar qué resuelve la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la moratoria, porque se pone la moratoria como también, yo le llamaría como una excusa que obsta a avanzar con lo que nosotros sostenemos en el dictamen de minoría. Y la verdad, presidente, que la moratoria no tiene nada que ver con esto. La moratoria lo que tiene que ver es con disculpar, perdonar, permitir la financiación de una deuda tributaria ya devengada. Y acá de lo que estamos hablando es de las obligaciones tributarias que se van a devengar de acá para adelante, durante el año, año y medio, 2 años, lo que dure esta situación. La moratoria, así se apruebe como la mandó el Poder Ejecutivo o de cualquier otra manera, no tiene nada que ver con eso, porque estamos hablando de impuestos para atrás. Es más, incluso hasta podrías generar una situación de injusticia, porque ese prestador turístico que no tiene ningún tipo de deuda, lo va a poner en una situación incluso de desventaja con quien sí la tiene. Entonces no podemos argumentar con cosas que no tienen nada que ver. Se habla también de responsabilidad fiscal. Bueno, si hablamos de responsabilidad fiscal, entonces también cabría preguntarse, ¿y la resignación fiscal que va a hacer el Estado con la moratoria? ¿De dónde se va a financiar eso? Y eso no se argumenta. Evidentemente, lo que deja traslucir esta situación es que hay una especie de esperar un guiño, una aprobación de otra instancia que es ajena al Congreso para poder avanzar. Que en la medida que no haya ese permiso, que probablemente venga del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Turismo, no se va a poder resolver esta cuestión. Y la verdad, presidente, lo que yo le digo es que si estamos discutiendo y tratando este tema acá, es justamente porque al día de la fecha el Ministerio de Turismo, el Poder Ejecutivo, no presentó absolutamente ningún plan, ningún proyecto para superar este trance. Justamente los proyectos se iniciaron en el ámbito del Congreso, especialmente, aunque no exclusivamente, de la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces tenemos que tener la decisión, la determinación, yo le diría la autonomía, para poder resolver esta cuestión acá, no darle más vueltas, porque las cartas están sobre la mesa, porque no hay excusa, porque lo que se ha propuesto, lo que se ha instrumentado, lo que se ha previsto como herramientas en lo que terminó siendo dictamen de minoría, surge de los planteos concretos que hemos tenido en más de 30 reuniones con representantes de todos los sectores. Entonces, lo que hay que hacer en todo caso, si queremos que esta reunión sea conducente, es sentarnos y ver punto por punto hasta dónde se está dispuesto a avanzar en alguna de esas herramientas. Y lo cierto es que en el dictamen de mayoría, más allá de la cuestión retórica, si se declara o no se declara la emergencia, no se incorpora absolutamente ninguna herramienta para mitigar la situación. No hay ninguna herramienta tributaria, no hay ninguna herramienta en el plano laboral, no hay herramientas que permitan decir cómo va a transitar y superar el sector durante todo este tiempo. Muchas gracias, presidente.
Gracias a ustedes.